¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio del tema movimiento curvilíneo y el ejercicio nos dice el movimiento amortiguado de una partícula que vibra se define mediante el vector de posición y tenemos toda esta ecuación. Nos dice que donde t se expresa en segundos y para x1 es igual a 30 milímetros y y1 es igual a 20 milímetros. Determine la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula cuando t igual con 0 y t igual con 1.5 segundos. Entonces vamos a tomar primeramente esta ecuación y es lo que colocamos aquí precisamente. Nos vamos a dar cuenta al resolver este ejercicio que tiene un mayor porcentaje de cálculo diferencial que del movimiento curvilíneo. Entonces ustedes van a notar que nos vamos a llevar más tiempo derivando que sustituyendo los valores del tiempo 0 y el tiempo 1.5. Entonces nosotros ya tenemos aquí la ecuación del vector de posición y entonces lo primero que vamos a hacer es sustituir estos valores que tenemos aquí de 30 milímetros y 20 milímetros. Entonces son precisamente estos dos datos que coloqué. Y ya sustituyendo, aquí estaba x1, entonces va a ser 30, aquí estaba y1, va a ser 20. Entonces vamos a multiplicar este 30 por 1 y 30 también por este 1 sobre t más 1. Entonces nos quedaría de esta manera, 30 por 1 nos quedaría el 30 y 30 por todo esto nos quedaría menos 30 por 1 sobre t más 1, que sería casi exactamente igual que lo que tenemos aquí. Entonces, ya teniendo esto, vamos a empezar a derivar. Pero aquí hay que recordar nosotros que para derivar la constante, pues sería cero. Yo en este caso lo voy a ir derivando por partes, precisamente porque tengo poco espacio, entonces no quiero quemar todo. Lo primero que vamos a hacer es que nosotros vamos a tomar esta primera parte. Esta de aquí ya habíamos comentado que la derivada va a ser cero, pero de aquí tendríamos que ser nuestra derivada. Entonces tomo esto y nosotros sabemos que todo esto va a ser igual a esto mismo de aquí. O sea, el 30 lo multiplicamos por el 1 y el menos se queda únicamente expresado. Entonces ya teniéndolo así, en la parte del denominador nosotros observamos que tenemos t más 1 en un paréntesis y esto tiene un 1 imaginario aquí. Entonces, si esto todo completo lo cambiamos para arriba, ese 1 imaginario cambiaría a menos 1, quedándonos de esta manera. Entonces queda aquí expresado el menos que tenemos aquí, el 30, y todo esto pasó como elevado a la menos 1. Ya que tenemos esto, vamos a tener que tomar esta ecuación que tenemos u a la m y su derivada sabemos que es y' va a ser igual a m por u a la m menos 1 por u'. Entonces nosotros aquí vamos a tomar que u va a ser t más 1 y obviamente u' pues va a ser la derivada de esto. Entonces u' sería igual a la derivada de t, que sería únicamente 1, y la derivada de una constante nos daría igual con 0. Entonces su derivada va a ser únicamente 1. Ahora vamos a acomodar únicamente como aquí nos lo están solicitando. Y nos quedaría de esta manera. M, como veíamos, era menos 1. Aquí está. La U queda exactamente igual. La constante no se toca. Ya sabemos que eso no pasa nada. M menos 1, M era menos 1. Aquí tenemos. Y el menos 1 que tenemos aquí. Y luego por la derivada de U. Que en este caso pues sería 1. Entonces resolvemos y nos quedaría de esta manera. Menos por menos nos daría más. 30 que está aquí, 30 multiplicado por el 1, pues nos daría exactamente el mismo 30. Y luego aquí menos 1 nos daría menos 2. Ya únicamente lo voy a expresar igual que como comenzamos en esta parte de aquí. Y nos quedaría así, que sería 30 por 1 sobre t más 1 elevado al cuadrado. Entonces ya lo tenemos derivado, lo voy a copiar en la siguiente diapositiva y aquí lo coloco. Ahora ya sabemos cuál es la derivada del 30, ya sabemos cuál es la derivada de todo esto. Vamos a pasar a derivar este que nos está faltando aquí, que sería 20e elevado a la menos pi t sobre 2 por el coseno de 2 pi t. Aquí observamos que tenemos una multiplicación, entonces vamos a separar primero toda esta parte de aquí para poderla derivar. Entonces
estamos observando la multiplicación que había comentado, y para la ecuación de una multiplicación de u por v, nosotros sabemos que y' va a ser igual a u' por v más u por v'. Entonces primero tendríamos que derivar a u y después derivar a v para poder completar esta forma que tenemos aquí. Para eso tenemos esta otra, que cuando tenemos la función del coseno de u, que es precisamente lo que estamos observando aquí, nos daría que y' va a ser igual a menos seno de u por u'. Posteriormente también sabemos que cuando tenemos e elevado a la u, su derivada sería e a la u por u'. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a poder encontrar las derivadas. Vamos a empezar con e elevado a la menos pi t sobre 2, que esto pues lo vamos a colocar como u que tenemos aquí. Entonces, su derivada únicamente hay que expresarlo como lo que tenemos aquí. Todo esto va a ser u. Entonces, para poder encontrar u' tendríamos que derivar menos pi t sobre 2, que en este caso tendríamos nuestra constante, que sería menos pi sobre 2, y tendríamos a la t, que al derivarla se convierte en 1, y entonces 1 multiplicado por menos pi sobre 2, pues nos quedaría menos pi sobre 2. Y es precisamente lo que estoy colocando aquí. Miren, este es u', lo que tenemos aquí. Y luego nos dice que coloquemos nuevamente la letra E, aquí está colocada, y luego E a la U, entonces aquí tenemos E elevado a la U, que U, pues ya habíamos comentado que era todo esto que tenemos aquí. La U' ya lo había dicho, pero es esto que tenemos aquí, menos pi sobre 2, y ya nos quedaría de esta manera. Ahora pasamos con la letra V, que en este caso va a ser el coseno de 2pi t, que es lo que tenemos aquí. Y entonces ahora sabemos que su derivada va a ser menos seno de u por u'. En este caso u pues va a ser 2pi t. Entonces la derivada de 2pi t nos quedaría únicamente como 2pi. Y es como lo vamos a colocar aquí. Entonces tenemos el menos 2pi multiplicado por el seno de 2pi t. En este caso, si lo analizamos, aquí tendríamos nosotros que en este caso vamos a tener el negativo, que es lo que nos estaba indicando la derivada, luego u', que sería menos 2pi, y luego el seno de u, que u pues dijimos que era 2pi t. Y entonces ya tenemos derivado esto, hay que acomodarlo, y ahora pues vemos esta forma de aquí, u', aquí la tenemos, es menos pi sobre 2 y todo esto que tenemos aquí, aquí lo coloco. Lo tenemos que multiplicar por v. V va a ser este que tenemos aquí, el coseno de 2pi t. Aquí está multiplicado. Ponemos el más y posteriormente sería u, que u es esto que tenemos aquí, lo coloqué exactamente igual. Y v' sería en este caso esto que tenemos aquí de menos 2pi seno de 2pi t, y es exactamente lo mismo que estoy colocando aquí. Entonces posteriormente lo que vamos a realizar es que primeramente pues voy a quitar estos paréntesis que tenemos aquí, ya que no se necesitan como estamos con una multiplicación. Y posteriormente este más que tenemos aquí, bueno, vamos a resolver todo lo que tenemos después del más, y observamos que tenemos este menos 2pi y que únicamente lo vamos a reordenar, y esto como está multiplicando, pues esto de aquí lo voy a colocar al principio, menos 2pi t, y luego sigue e menos pi t sobre 2, aquí lo tenemos, y el seno de 2pi t, que es lo que teníamos aquí, ya nada más quedó ordenado de esta manera. Entonces ya derivamos, y ahora bueno, aquí tenemos lo que encontramos y tenemos lo que teníamos anteriormente. Entonces ya únicamente lo ordenamos para que quede completo, y esto ya lo referenciamos ahora a que va a ser la velocidad. Nosotros sabemos que la derivada de la posición nos va a dar la velocidad, y entonces aquí ya nos quedó ordenado como lo habíamos encontrado. Lo único que agrego pues es este 30 que teníamos aquí. Este es el mismo que ya teníamos, y aquí en este caso, bueno, el 20 ya aparece precisamente porque era la constante que teníamos desde el principio. Entonces
fue lo único que agregué, es precisamente este 20 y todo lo demás pues quedó exactamente igual que como lo habíamos derivado. Posteriormente tendríamos ahora que buscar la derivada de v y en este caso antes de realizarlo vamos a realizar aquí las operaciones que nos necesitamos realizar. Entonces lo único que estoy aquí colocando es que nuestro valor común va a ser el de pi, porque aquí tenemos pi y aquí también tenemos pi. Aquí tenemos menos, aquí también tenemos menos. Entonces este menos pi lo voy a sacar del paréntesis para que quede con el 20. Entonces aquí nos quedaría menos 20 pi, porque saqué el pi y el menos. Y entonces al sacar el menos, pues ya nos quedaría aquí el más y aquí también el más. Y quitamos de aquí la letra pi y obviamente pues colocamos el número 1. Y de este lado pues únicamente quitamos el pi y quedaría solo el menos 2. Si nosotros volvemos a multiplicar el menos pi por todo esto de aquí, pues nos quedaría menos pi sobre 2. Y si volvemos a multiplicar el menos pi de aquí por lo que tenemos aquí, pues nos quedaría menos 2 pi y todo lo que nos sobra. Entonces regresaríamos exactamente a lo mismo y por esta situación es que lo vamos a mantener de esta forma. Entonces ya nos quedaría pues exactamente igual que lo que tenía anterior. Aquí ya lo único que hice es que nuestro común es e a la menos pi t sobre 2, porque aquí lo tenemos. Y aquí también tenemos exactamente lo mismo. Entonces, como es algo común, lo colocamos multiplicando y es aquí lo que estoy colocando. Entonces, menos pi t sobre 2 lo multiplico por un medio del coseno de 2 pi t más 2 seno de 2 pi t. Entonces, si yo vuelvo a multiplicar esto por esto que tenemos aquí, regresaríamos a tener esto de aquí arriba. Y si multiplico este por esto de aquí, regresaríamos a tener esto mismo de aquí arriba. Entonces ahora ya redujimos y esto fue importante precisamente porque vamos a tener que volver a derivar. Y entonces como vamos a derivar nuevamente, nos va a ser más sencillo tener aquí una multiplicación que tener la suma de dos multiplicaciones. Esto nos va a reducir mucho el trabajo, aunque bueno, pues podemos mantenerlo y derivarlo, pero esto ya nos va a ahorrar mucho el trabajo de derivar. Entonces, ya que lo tenemos de esta manera, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí ya tendríamos nuestra ecuación para la velocidad. Y ahora vamos a ir derivando, pero nuevamente vamos a separar para que no me lleve mucho espacio. Entonces, en este caso tendríamos esto que tenemos aquí, vamos a derivar nuevamente, lo vamos a resolver exactamente igual que al principio, entonces 30 por 1 nos daría aquí el 30 y lo de abajo se queda exactamente igual. Este que tenemos elevado al cuadrado lo vamos a pasar para arriba pero negativo, entonces nos quedaría de esta forma. Y ahora lo que hacemos es nuevamente aplicar la misma derivada que nos quedaría de esta manera. Nuevamente volvemos a tomar a u como t más 1. Su derivada ya sabemos que va a ser 1 y entonces únicamente lo aplicamos. En este caso m es menos 2, entonces aquí está. U pues es lo que tenemos adentro del paréntesis, aquí está. La constante no se toca. M que sería menos 2, aquí está y menos 1, aquí lo tenemos, y u' sería el 1 que ya habíamos comentado. Entonces hacemos nuestra multiplicación de menos 2 por 30 y en este caso, bueno, ya nos daría el 60 que lo tenemos aquí. Y entonces t más 1 nos quedaría exactamente igual. Aquí menos 2 menos 1 nos quedarían menos 3. Este 1, bueno, pues cualquier cosa multiplicado por 1 nos da eso mismo. Entonces por eso es que no afecta. Luego es únicamente vamos a bajar esto. Y nos quedaría de esta manera, menos 60 multiplicado por 1 sobre t más 1 elevado al cubo. Entonces ya tenemos nuestra primera derivada de la primera parte que tenemos aquí. Y entonces lo vuelvo a copiar para acá, para que no se pierda. Y ahora vamos a pasar a derivar esto que tenemos aquí. Como les había comentado, ahora ya tendríamos esta multiplicación de esta e
y tendríamos aquí una suma del coseno más el seno de lo que estamos observando. Esto es únicamente una constante porque al final de cuentas tiene un valor definido, entonces su derivada no la vamos a sacar, ya al último ya nada más colocamos exactamente los menos 20 pi. Entonces vamos ahora a tomar esta ecuación que sería u por v, que nuevamente estamos viendo aquí la multiplicación. Y entonces, en este caso, la y', volvemos a tener que sería u' por v más u por v'. También tenemos la del seno de u, que su derivada va a ser el coseno de u por u'. Y tenemos la del coseno de u, que su derivada va a ser menos seno de u por u'. Y adicionalmente tenemos la de e a la u, que su derivada va a ser e a la u por u'. Entonces, pues básicamente son las que necesitamos para poder derivar lo que tenemos aquí. Y aquí, bueno, es un poquito más extenso porque primero vamos a tener que sacar la derivada de todo esto y tendríamos que sacar igual la derivada de todo esto. Entonces, vamos a empezar primero con u, que es e a la menos pi t sobre 2, es lo que tenemos aquí. Y luego de esto vamos a tener que u' va a ser igual a menos pi sobre 2 e a la menos pi t sobre 2. Esto bueno ya no lo explico porque ya lo habíamos hecho para saber la velocidad. Y entonces después vamos a pasar a lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos que v va a ser igual a un medio del coseno de 2 pi t más 2 seno de 2 pi t, que es exactamente lo que tenemos aquí. Luego de esto, nosotros vamos a separarlo, como tenemos una suma, lo voy a separar. Y entonces tenemos primeramente esta ecuación que estamos observando. También tenemos la otra ecuación, que ya su derivadas de ambas sería esto que estamos aquí observando. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos aquí el 1 medio, que es la constante, como les había comentado, esa únicamente baja. Y ahora la derivada del coseno, aquí la tenemos, sería menos el seno. Aquí tenemos menos el seno, que sería menos el seno de u. Y u, pues ya habíamos comentado que era 2 pi t. Y luego u', tendríamos que derivar a u, que es lo que tenemos aquí. Y la derivada de 2 pi t sería únicamente 2 pi, que es lo que tenemos aquí. Y para este caso, la derivada del seno de u, que es el que tenemos aquí, va a ser igual al coseno de u por u'. Entonces 2 es la constante, queda exactamente igual. La derivada del seno es el coseno. Y aquí tenemos u, que quedaría exactamente igual. Y luego por u', la derivada de 2 pi t sería únicamente 2 pi, que es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces resolvemos un poco. Y aquí este 2 multiplicado por un medio nos quedaría únicamente un 1. Este signo negativo queda exactamente igual. El pi quedaría aquí. Y el seno de 2 pi t quedaría exactamente igual. Y ahora aquí hacemos lo mismo. Entonces nos quedaría 2 por 2, nos daría 4 pi, que es lo que tenemos aquí. Y luego el coseno de u, que sería coseno de 2 pi t, queda exactamente igual. Entonces ya tenemos la derivada de esto y tenemos la derivada de esto que tenemos aquí. Ahora lo unimos para que sea v', y entonces ya nada más quedó esto que está colocado aquí y esto que está colocado aquí con los signos que obtuvimos. Entonces ahora voy a copiar en la siguiente diapositiva los valores que nos interesan y tenemos esta ecuación y estas dos que tenemos aquí. También vamos a necesitar checar esta para poder ordenarlos. Y entonces aquí por eso la copié. Y entonces lo que habíamos obtenido era u', v y v'. Entonces lo acomodamos únicamente como está aquí y nos quedaría de esta manera. Nos queda algo mucho más largo, pero quedaría aquí el u', que es esto que tenemos aquí, es lo mismo que aquí. V es todo esto, lo coloco aquí, luego el signo más, lo coloco aquí, y luego u es esto que está aquí, lo coloco, y posteriormente v', que es todo lo que tenemos aquí. Entonces lo voy a colocar de esta manera. Entonces ya lo tenemos ahí, como les comentaba, pues ya quedó algo mucho más largo,
pero vamos a intentar reducirlo. Entonces, ahora, bueno, vamos a colocar primeramente ya cómo nos quedaría toda la aceleración. Entonces, en este caso, aquí teníamos la velocidad, la derivada de todo esto nos quedó de esta manera. Ya lo habíamos tenido aquí arriba. La derivada de todo lo que tenemos aquí, pues nos quedó esto que está muy largo y aquí es como lo estoy colocando. El 20 pi negativo, como les había comentado, no lo tocamos, pero pues aquí ya lo estamos considerando otra vez. Y el menos 60 ya venía desde aquí arriba. Entonces, ahora que ya lo tenemos de esta manera y como lo había comentado, vamos a intentarlo reducir. Y entonces, bueno, aquí únicamente lo copié exactamente igual. Y ahora lo que voy a intentar hacer es que como aquí teníamos menos pi sobre 2, voy a tratar de que nos quede exactamente igual en el otro término para poderlo unificar y que lo podamos dejar como un valor igual. Entonces aquí tenemos menos pi sobre 2 y es precisamente lo que quiero dejar de este lado porque aquí tenemos multiplicando a e a la menos pi t sobre 2. Entonces es lo que busco, que es esto de aquí quede exactamente igual. Entonces lo único que voy a hacer es modificar toda esta multiplicación para que todo esto de aquí sea exactamente igual que lo que tengamos aquí abajo. Entonces aquí tendríamos aquí arriba e a la menos pi t sobre 2, que es exactamente esto que tengo aquí. Y ahora entonces lo que necesito es tener este otro valor que tendríamos el menos pi sobre 2. Entonces para hacerlo, pues este de aquí tendríamos que colocarle un 2 para que cuando multipliquemos 2 por menos pi sobre 2, pues nos quedaría el menos pi que lo tenemos aquí arriba. Y de este lado pues lo mismo, doblo el valor que teníamos aquí y bueno, la pi la voy a colocar en la parte de afuera. Y entonces al doblarlo, bueno, pues nos quedaría aquí el 8. También hay que cambiar el signo, que sería aquí ya un menos, para que cuando yo multiplique menos por menos, me dé más. Y luego pi por 8 nos daría 8 pi. Y aquí tendríamos el medio, sería 8 pi sobre 2, que nos quedarían 4 pi. Y todo lo demás queda exactamente igual. Entonces es precisamente lo que yo buscaba, que esto nos quedara exactamente igual a esto que tenemos aquí. Entonces, ahora que ya lo logramos, pues vamos a ver que ese va a ser nuestro factor común. Y entonces ya lo podemos sacar y multiplicarlo. Entonces aquí lo estoy colocando ahora y va a estar multiplicando en este caso a un medio del coseno de 2 pi t más 2 seno de 2 pi t, que es lo que tenemos aquí. Entonces de este lado también lo quité para que aquí tengamos el común. Y en este caso pues ya únicamente nos quedaría este más que tenemos aquí y 2 seno de 2 pi t, que es este que tenemos aquí, menos 8 coseno de 2 pi t. Entonces ya lo tenemos de esta manera. Si nosotros volviéramos a multiplicar esto por todo esto que tenemos aquí, nos quedaría exactamente igual que lo que tenemos aquí. Y si multiplicáramos todo esto por todo esto que tenemos aquí, nos quedaría nuevamente toda esta parte de aquí. Lo que voy a realizar ahora es que como ya lo tenemos aquí multiplicando, estos paréntesis ya no tendrían ningún sentido. Entonces únicamente se los voy a quitar para que aquí ya quede la sumatoria. Y entonces en este caso, bueno, ya lo retiro y nos quedaría exactamente lo mismo, pero sin paréntesis. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es que en este caso vamos a reducir términos semejantes. Entonces aquí tenemos un medio del coseno de 2 pi t y aquí tendríamos menos 8 coseno de 2 pi t. Entonces menos 8 más un medio o más 0.5 nos quedaría menos 7.5, obviamente negativo porque el más grande era negativo. Luego reducimos el término semejante que es de 2 seno de 2 pi t más 2 seno de 2 pi t, pues nos quedarían 4 seno de 2 pi t. Entonces ya vamos reduciendo todo esto y de que empezamos con algo muy extenso, bueno, ya nos va quedando algo más pequeño. Entonces ahora vamos a pasar a lo siguiente, que en este caso ya únicamente vamos a operar este menos 20 pi
por menos pi sobre 2, que nos quedaría menos 20 sobre 2, nos daría menos por menos, más 20 sobre 2, 10 pi por pi, nos quedaría pi elevado al cuadrado, y aquí e elevado a la menos pi t sobre 2 nos quedaría exactamente igual, y de este lado pues nos queda todo igualito que lo teníamos. Entonces, ya que lo tenemos hasta este punto, lo que vamos a hacer es que este menos 60 que estaba afuera lo voy a pasar ahora ya multiplicando, nos va a quedar de esta manera. Y ahora que ya lo tenemos hasta este punto, ya no lo podemos seguir reduciendo más. Entonces vamos a dejar ya esta expresión como la de la aceleración. Entonces ya tenemos la ecuación para la posición, la ecuación para la velocidad y ahora también para la aceleración. Lo siguiente es que ya tendríamos que empezar a sustituir el valor del tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, hasta aquí este procedimiento llegó la parte de cálculo diferencial. Ahora sí vamos a entrar con lo del movimiento curvilíneo, que es sustituir únicamente los valores, que ya es más sencillo porque ya tenemos todas las ecuaciones. Entonces empezamos con la del vector de posición y vamos a sustituir primeramente el tiempo igual con 0. Entonces aquí tenemos una t, le colocamos el 0. Aquí tenemos una t, le colocamos el 0, aquí otra t y le colocamos el 0. Entonces vamos resolviendo y aquí nos quedaría 0 más 1, nos quedaría un 1 y aquí pi por 0 sobre 2 ya nada más nos quedaría 0 y posteriormente 0 por 2pi nos quedaría aquí el 0 y este sería coseno de 0. Vamos a resolver y en este caso 30 menos 30 nos quedaría el 0. Esto de aquí 1 sobre 1 pues nos quedó 1 que multiplicado por el 30 nos vuelve a dar el 30. Y ya al realizar la operación sería el 0i. Posteriormente aquí tendríamos 20 por e elevado a la 0. Nosotros sabemos que cualquier número elevado a la 0 nos va a dar un 1 y el coseno de 0 nos daría un 1. Aquí cuando lo resuelvan en la calculadora hay que colocar la calculadora en radianes como ya lo he mencionado en videos anteriores. Y entonces ya lo tendríamos de esta manera, únicamente resolvemos y el vector de posición nos quedaría en 0i más 20j. Esto es cuando sustituimos a t igual con 0. Vamos a pasar ahora a la velocidad y vamos a sustituir nuevamente el tiempo. Entonces tendríamos esta ecuación y aquí vamos a sustituir el valor de 0 donde estén las t's. Aquí teníamos una t, es 0. Posteriormente, aquí tenemos una t, es 0. Aquí tenemos otra t, es 0. Tenemos otra t, es 0. Entonces vamos resolviendo y nos quedaría de esta manera. Nos quedaría entonces 0 más 1, nos quedaría un 1 elevado al cuadrado y luego más 20pi y aquí tendríamos e elevado a la 0 porque todo esto nos daría el 0. Luego un medio del coseno de 0 por 2pi nos daría aquí el 0 y aquí 0 por 2pi también nos quedaría el 0. Entonces resolvemos y aquí sería 1 elevado al cuadrado, sería 1 y 1 entre 1, pues nos quedaría también 1. 1 multiplicado por 30 nos daría este 30 que tenemos aquí. La i pues queda exactamente igual. Y luego de esto tendríamos el signo más y en este caso sería el 20pi. Y aquí cualquier número elevado a la 0, habíamos comentado que sería 1. Y esto de aquí, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 sería 0. Entonces vamos resolviendo y aquí nos quedaría 30i más 31.416j, que sería precisamente ya el resultado de todo esto y ya también multiplicamos al valor de pi. Entonces llegamos a este resultado. Y ahora vamos a pasar con la aceleración. También vamos a sustituir el tiempo de 0. En este caso tendríamos esta ecuación y sustituimos donde hay t, le ponemos 0. Aquí hay una t, le colocamos el 0. Aquí hay otra t, colocamos 0. Otra t, colocamos 0. Otra t, colocamos el 0. Entonces resolvemos. Y aquí sería 0 más 1, quedó 1.
elevado al cubo, por supuesto. Y aquí tendríamos 10pi elevado al cuadrado. Aquí está exactamente igual. Y todo esto habíamos dicho que era 0. Aquí quedaría e elevado a la 0. Aquí 0 por 2pi quedó el 0. 0 por 2pi quedó el 0. Resolvemos y en este caso sería 1 por 1 por 1. Nos quedaría nuevamente 1 y menos 60 entre 1, pues nos quedaría menos 60. La i queda aquí, más 10pi elevado al cuadrado, es esto que tenemos aquí. E elevado a la 1, ya sabemos que es e elevado a la 0, ya sabemos que es un 1. Y de aquí el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces ahora vamos resolviendo y nos quedaría únicamente 10pi elevado al cuadrado menos 7.5, que ya resolviendo esta operación que tenemos aquí nos quedarían menos 60i más 740.22033j. Y entonces este ya sería el valor de la aceleración. Vamos ahora a sustituir el tiempo de 1.5 segundos y entonces vamos a empezar por el de la posición. Luego vamos aquí a sustituir donde hay t, colocamos el 1.5, aquí había una t, le ponemos 1.5, otra t, le ponemos 1.5, otra t, un 1.5. Entonces vamos resolviendo y en este caso 1.5 más 1 sería 2.5. Aquí de lo que nos queda de esta parte sería menos 0.75 pi. Y en este caso 1.5 por 2 nos quedaría 3 pi. Que en este caso ya cuando vamos resolviendo nos quedaría 30 menos 12, que sería del 30 sobre 2.5. Y de este lado he elevado a la menos 0.75 pi. Ya estoy colocando aquí el resultado. Y el coseno de 3 pi nos dio menos 1. Entonces vamos resolviendo y nos quedaría entonces el vector de posición igual a 18i menos 1.895 y luego 59 en j. Ya tenemos el vector de posición y ahora vamos a pasar a la velocidad. Tendríamos esta ecuación, sustituimos nuevamente el 1.5, ya lo hemos hecho con el 0, entonces voy a ir un poco más rápido. Entonces de aquí vamos resolviendo, 1.5 más 1 sería el 2.5. De esta parte, bueno, hay que irla resolviendo. Aquí ya habíamos observado que nos quedaba el 3pi y aquí también el 3pi. Entonces resolvemos y el seno de 3pi es 0. El coseno de 3pi ya habíamos observado que nos haría menos 1. Este 0.5 es de un medio que tenemos aquí, que es obviamente exactamente lo mismo. De esto que tenemos aquí se tendría este valor. Y entonces ahora este 30 sobre 2.5 elevado al cuadrado nos dio 4.8. Entonces seguimos resolviendo, nos va dando estos valores, resolvemos y nos quedaría que la velocidad es igual a 4.8i más 2.9775.9 en j. Ahora que ya tenemos la velocidad, vamos a pasar a la aceleración. Entonces utilizamos esta ecuación y vamos a sustituir donde hay t, le colocamos 1.5, aquí estaba, aquí hay otra t, lo colocamos, aquí hay otra t, lo colocamos, otra t, lo colocamos. Vamos resolviendo y nos va dando estos valores aquí de 2.5 elevado al cubo. Aquí, bueno, nos queda otra vez el menos 0.75 pi, aquí el 3 pi y aquí nuevamente el 3 pi. Resolvemos y ya vamos obteniendo estos resultados, menos 60 entre el cubo de 2.5 nos quedaría menos 3.84. Aquí vamos resolviendo y ya sabemos que el seno de 3pi es 0 y el coseno de 3pi es menos 1. Entonces continuamos resolviendo, ya vamos haciéndolo más corto y al final nos quedaría que la aceleración es igual a menos 3.84i más 70.1578.6j. Ya sea que nosotros dejemos expresados nuestros resultados con estas i y j, estaría bien el resultado, a menos
de que se nos pida que coloquemos la magnitud del vector de posición, la magnitud del vector velocidad y la magnitud del vector aceleración junto con sus ángulos. Si nos los pidieran de esa manera, tendríamos nosotros que recolectar todos los datos que hemos obtenido hasta el momento. Estos de aquí arriba son los que sustituimos con 0 y estos los que sustituimos con 1.5. Entonces lo único que hacemos es que nosotros sabemos que aquí tenemos vectores, entonces el primero de ellos está direccionado hacia arriba. El segundo de ellos, bueno, va a estar direccionado en este sentido porque aquí tenemos positivo y positivo. Si lo viéramos en el plano cartesiano y aquí estaría el origen, caminaríamos en x30 y en y sería 31.416 que subiríamos y llegaríamos a esta posición del vector. Para este de la aceleración tenemos menos y más, entonces nos quedaría de esta manera porque caminaríamos hacia el negativo de x y posteriormente hacia arriba en el positivo de y. Luego para este vector de posición tenemos positivo y negativo, nos quedaría en este sentido nuestro vector. Para la velocidad tenemos positivo positivo, nos quedaría como el que tenemos aquí, nos quedaría así nuestra dirección. Y aquí tenemos negativo y positivo, nos quedaría como el de la aceleración. Entonces estas son las direcciones a las cuales estarían nuestros vectores. Nos faltaría checar cuál es la dimensión del vector y el ángulo. Para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y entonces tendríamos que encontrar el valor de la hipotenusa y sabemos que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ya despejando nos quedaría aquí la raíz de la suma de los catetos y entonces ya únicamente tendríamos que sustituir esta A, por ejemplo, por el 0 y el 20 por la letra B. Lo mismo aquí, esta sería la A, esta sería la B, esta sería la A, la B, la A, la B, la A, la B, la A y la B. Entonces ya lo pudiéramos resolver. Aquí si tenemos un valor negativo, no importa si lo colocamos negativo o positivo, porque al elevarlo al cuadrado nos va a dar positivo. Para calcular el ángulo utilizaríamos el tangente de alfa, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si nosotros checáramos este ángulo, por ejemplo, veríamos que el opuesto sería la letra J y el adyacente sería la letra I. Entonces sustituiríamos aquí. En este caso sería exactamente lo mismo porque estaríamos evaluando este ángulo que estamos aquí y el opuesto sería J y el adyacente sería I. Entonces esos valores los tendríamos que ir sustituyendo y ahora les voy a presentar cuáles serían los resultados que nos darían al utilizar estas ecuaciones que les acabo de mencionar. Entonces tendríamos que nuestro vector sería de 20 milímetros. Los milímetros, como les había comentado al principio del ejercicio, únicamente son los mismos que tenemos en el enunciado. Y esta sería la magnitud del vector, que esto es muy sencillo porque aquí teníamos el 20, entonces es esta magnitud que tiene este vector. La dirección ya no es necesaria colocarla porque ya sabemos que se está dirigiendo hacia arriba. En este caso, para la velocidad va a ser igual a 43.44 milímetros sobre segundo. Y la dirección, se las digo en un momento, pero para la aceleración sería 742.65 milímetros sobre segundo elevado al cuadrado. Para el otro vector de posición sería 18.1 milímetros. Para la velocidad sería 5.65 milímetros sobre segundo. Y para la última aceleración es de 70.26 milímetros sobre segundo elevado al cuadrado. Nuevamente vuelvo a repetir y todos estos valores que estamos observando aquí los obtuve utilizando esta de aquí, que sería el teorema de Pitágoras. Para el ángulo que voy a mostrarles a continuación sería esta que tenemos aquí y nos daría aquí en este caso de alfa que va a ser igual a 46.32 grados. En este caso alfa sería igual a 85.37 grados y en este caso sería alfa igual a 6.01 grados. Posteriormente alfa es igual a 31.81 grados y alfa es igual a 86.87 grados. Esto ya no lo hice paso por paso porque sería
alargar muchísimo más el video, entonces por eso ya únicamente los estoy colocando de forma directa, pero ya sabemos cómo tendríamos que utilizar estas ecuaciones. En este caso ya no colocamos nada de signos porque ya estamos aquí colocando la orientación que va a tener nuestro vector, y así es como se nos pudiéramos presentar los resultados de una manera o de otra. Ambos casos son correctos, nada más faltaría ver cómo es que se nos están pidiendo. Y hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos en el que sigue. Cuídense.